Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren bien, espero que hayan pasado un excelente fin de semana, que te hayan disfrutado con sus papás, con sus hermanos, con sus primos, con su familia, que la pasen muy bien. Vamos a trabajar el día de hoy con la clase número 56 de Ciencia, Tecnología y Biología. El tema, un descubrimiento celular. Recuerden que la semana pasada estuvimos trabajando con célula, pero vamos a seguir hablando de estos conceptos sumamente importantes para el área, para la ciencia, que en este caso biología, es sumamente importante hablar de célula. Nuestro aprendizaje esperado es identificar las funciones de la célula, sus estructuras básicas como pared celular, membrana celular, citoplasma, núcleo. Pero sobre todo, en esta clase vamos a hablar nuevamente sobre la teoría celular. Debe de quedar muy clara. Por favor, les pido que recuerden los conceptos que hemos manejado. ¿Por qué se le llama teoría celular? ¿Por qué es importante la célula? ¿Cómo fue descubierta la célula? Vamos a hablar un poquito con respecto a eso. Bueno, ¿qué es la teoría celular? Podemos decir que la célula es la unidad estructural, la unidad funcional y la unidad de origen. Unidad estructural porque forma parte de nuestro cuerpo, de nuestra estructura. Unidad funcional porque realiza, cada célula tiene una función determinada. Y unidad de origen porque de una célula provienen otras células. Entonces nosotros surgimos de otra célula. Entonces, por eso la teoría celular. Esto finalmente es lo que el postulado de la teoría celular moderna. Llegar a conclusiones no fue tan fácil y se requirió de mucho trabajo, más de 200 años y el esfuerzo de muchos investigadores para lograr llegar a la teoría celular. Vamos a repasar los postulados, o sea, ¿qué dice la teoría celular? Quienes postularon la teoría celular fueron parte de un grupo y entre ellos podemos mencionar a Robert Hooke. Recuerden que Robert Hooke es el que le da el nombre a la célula. René Drucker, que hace investigaciones sobre la célula. Teodoro Sherman y Matthias Schlinder, alemanes, recuerden, uno zoólogo, otro botánico, que son los que empiezan a comparar los tejidos tanto de plantas como animales y se dan cuenta que forman parte de la estructura, forman parte de una función. Rodolf Wilhelm, que también aporta a lo que es la teoría celular, y son muy importantes porque de hecho todos se centran en el estudio de la célula. Pero también recordemos que gracias a un instrumento muy importante llamado microscopio es como se empiezan a realizar los estudios con respecto a la célula, el cual este microscopio se inventó entre los años 1550 y 1590. Recuerdan que por ahí hubo una discusión con respecto a si Galileo Galilei, si los hermanos este, los hermanos holandeses habían sido los que crearon el microscopio, pero bueno, a fin de cuentas, se considera que los hermanos Jensen son los que de una u otra forma eh, crean o inventan el microscopio. Pero bueno, ya tendremos tiempo para seguir revisando ese concepto de la creación del microscopio. Bueno, la célula es la unidad. Cuando a nosotros nos pidan una definición, cuando nosotros queramos tener una definición de célula, la vamos a definir como la unidad básica de la estructura y función de los seres vivos, que puede vivir de manera independiente y es capaz de reproducirse. ¿Vale? Entonces, la célula es la unidad básica de estructura y función de los seres vivos y puede vivir de manera independiente y ser capaz de reproducirse.
Los naturalistas y los filósofos llegaron a la conclusión de que todos los seres vivos están constituidos por estas estructuras, por células, ya sea organismos unicelulares o organismos pluricelulares. En el siglo XVII, con la invención del microscopio, se permitió ya establecer un estudio biológico de la célula. Y bueno, repasemos que para esto Robert Hooke, él en el siglo XVII observa al microscopio algunos seres vivos, principalmente pues ve la estructura de un corcho, aquí está, les puse, parece un panal, y de acuerdo a esto, al ver la estructura del corcho, pues piensa que hubo algo ahí, le llamó celdilla, que bueno, a fin de cuentas le llamó célula, que significa celdilla, y fue el primero en utilizar el término célula. Este es el microscopio que utilizó Robert Hooke para poder observar a esa estructura. Bueno, ya con el descubrimiento o ya con el nombre de célula, tenemos a alguien muy importante, ya lo habíamos platicado, Anthony Van Leeuwenhoek. En el siglo XVII fabrica, vean, es otro modelo, fabrica el microscopio con el cual puede observar células. Principalmente vio células que se encontraban en la boca, en el agua, en los alimentos, vio un espermatozoide, vio glóbulos rojos, o sea, vio una gran variedad y se dio cuenta que existía un sinnúmero de cantidad de células que nosotros no podemos observar a simple vista, que son microscópicas. También, bueno, para que se pudiera desarrollar la teoría celular, es muy importante que tomemos en cuenta que estos estudios que se realizaron antes de establecerse en el siglo XIX, pues dan inicio a lo que sería la teoría celular. Y la teoría celular dice, todo ser vivo está formado por una o más células. Conocemos como unicelulares o pluricelulares. La célula es lo más pequeño que tiene vida propia. Es la unidad anatómica y fisiológica de ser vivo. Y toda célula puede producir otra célula preexistente. O sea, surgimos de otra célula. El material hereditario pasa de célula madre a las células hijas. O sea que de una u otra forma, todos los seres vivos somos parecidos porque obviamente heredamos las características de nuestros padres, que a su vez los heredaron de sus padres, que a su vez de sus padres, y así sucesivamente. Robert Brown fue el primero en reconocer el núcleo celular como parte de sus estudios en los vegetales. Robert Brown, acuérdense. También tenemos a Jean Purkinje, acuñó el término citoplasma para designar el contenido vivo de la célula y dijo que era una solución acuosa en la cual se llevaba a cabo las reacciones metabólicas de la célula. ¿De acuerdo? También tenemos a Matthias Schelling y Theodore Schramm. Formularon la teoría celular, establecieron que la célula es la unidad básica estructural y funcional de los seres vivos y que todos los organismos estaban constituidos por uno o más células. Recuerden que era uno botánico y el otro solo. Y Rudolf Wilkins aplicó la teoría celular en tejidos enfermos, consideró que la célula como la unidad estructural y estableció que todas las células se originaban a partir de otras. Entonces ya tenemos los tres principios básicos de la teoría celular. Los volvemos a mencionar. La célula es la unidad anatómica funcional de todos los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por una o más células, ya sea bacterias o protozoarios. Una célula son organismos unicelulares y animales y plantas son pluricelulares porque tienen muchas células. En la célula se lleva a cabo todas las reacciones metabólicas. Quiere decir que respira, se alimenta, se desarrolla, se reproduce.
metaboliza, transforma las sustancias para poder alimentarse. Las células nuevas se forman a partir de células preexistentes. O sea, de una célula van a surgir nuevas células. Eh, Augusto Weismann propuso la teoría de la continuidad del plasma germativo. Establece que las células sexuales, óvulo y espermatozoide, se localizan en dicho plasma, que es el encargado de la transmisión de los factores hereditarios. Y eso es cierto. Otros descubrimientos que fueron sumamente importantes fue la de Robert Altman, que fue el que descubrió a la mitocondria. Recuerden que la mitocondria es el organelo encargado de generar energía. El T. Boreni, el centriolo. Golgi, el aparato de Golgi, y Christian de Duhr, los lisosomas. Por último, revisamos los tipos de células. Podemos encontrar dos tipos de células de los seres vivos. Las células o sea, antes, procariontas, donde quedamos que el material genético, que en este caso es el ADN, se encuentra en el citoplasma, no tiene un núcleo definido, solo posee unos organelos llamados ribosomas, y es un tipo de célula presente en las bacterias. Y tenemos las células eucariontas, ya con un núcleo definido. El material genético, o sea, el ADN, se encuentra encerrado en una membrana que forma al núcleo y posee una gran cantidad de organelos que están distribuidos en el citoplasma. Y este tipo de células se presenta en el resto de los seres vivos, o sea, de los organismos pluricelulares. Aquí les puse una pequeña tabla de la diferencia entre las células procariontas y eucariontas para que ustedes las puedan revisar. Tenemos algunos ejemplos como bacterias, algas, que son organismos unicelulares, y protozoarios, algas, hongos, plantas y animales eucariontes. Y el tamaño son más pequeñas las células procariontas que las eucariontas. La procarionta no tiene un núcleo definido, mientras que la eucarionta tiene un núcleo definido. Los cromosomas se encuentran dispersos en el citoplasma en la célula procarionta, mientras que en los eucariontos, recuerden que están todos los organelos hasta el mismo núcleo en el citoplasma, para que ustedes lo puedan revisar. Y por último, por favor, quiero que realicen la siguiente actividad. Escriban la importancia de los siguientes científicos: Zacharias Jensen, acuérdense de la discusión; Robert Hooke; Teodoro, Matías. Coloca las características que engloban cada uno de los postulados de la teoría celular. ¿Se acuerdan? Son 3 postulados muy importantes. Y por último, por favor, tenemos que completar la tabla que ya les puse para que puedan ustedes trabajar. Que tengan un excelente día, cuídense mucho. Hasta luego.